Como 20. Sí, es de la misma onda que de esa foto. Sí, pues. No es tan de lo que Tan antigua. Muy bien, está muy bien. ¿Quiere iniciar usted? Bueno, ahí nos miran los dos y ambos le vamos a ir preguntando. Correcto. Muy bien, entrevistan con el señor primero Jaime Chin Cuyán. Don Jaime, ¿qué significa para usted Santo Domingo de Guzmán? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a ustedes, dándole gracias a Dios porque estamos aquí dando algunas entrevistas, en la cual, ¿qué significa para mí Santo Domingo Guzmán? En primer lugar, porque es el patrón de mi pueblo, ¿verdad? Entonces, soy muy respetuoso del patrón. ¿Y qué significa? Que sinceramente es nuestro patrón, y en la cual pues el respeto va para él siempre, como misqueño que soy. Cuéntenos, don Jaime, cómo es que usted va experimentando esta devoción dentro de la cofradía, el acercamiento en el servicio del patrón Santo Domingo. Sí, la verdad que yo nací de una familia muy católica, ¿verdad? Y que siempre admiraba yo las procesiones de Santo Domingo en su momento, y en la cual, como me involucré en la cofradía, pues fue una tarde de mayo, cuando se celebran las elecciones. Y yo llegué ese día tratando de ver de qué se trataba. Y por ahí alguien de los que estaban presentes en ese momento, el día de las elecciones, por ahí salió mi nombre, en la cual yo iba con el firme deseo de querer participar como miembro de la Cofradía de Santo Domingo. Y para mi sorpresa fue que cuando me nombraron, competí con otras 3 personas, y en las cuales pensé que sinceramente iba a quedar en cuarto lugar, ¿verdad? Pero yo sinceramente llevaba la fe en Dios y en el patrón. Y la sorpresa mía fue que los 3 primeros salieron eliminados, y yo salí el ganador en ese momento, ¿verdad? ¿Quiénes eran estas personas con las cuales se propuso trabajar para Santo Domingo? Sí, en ese momento estaba el señor, lamentablemente ya todos están descansando, era don Fausto Guzmán, el otro señor era don Feliciano Sampuel, y el otro compañero era Augusto Morales. Con ellos competí. ¿Cómo fue esa experiencia, don Jaime, en ese momento de la elección? ¿Qué sentía usted cuando escuchó su nombre? La verdad que se siente algo en la mente como católico, se siente aquella euforia de decir, bueno, va a tener la oportunidad de servirle al patrón con todo el respeto que se merece y todo el gusto para que las cosas salgan bien. Tan es así, tal vez me adelante un poquitito, pero la verdad que yo fui la primera persona, y como primer mayordomo fui el primero en ser 2 veces primer mayordomo. Creo que ahí están algunas fotos que dicen que el 85, 86, 87. Fui el primero que tuve la oportunidad de servirle al patrón y a mi pueblo como católico 2 veces seguidas. Sirviendo al patrón y ya estando con el nombramiento añorado para usted y su familia, ¿cómo fue esa experiencia de poder poner en práctica todas esas experiencias que nos contaban nuestros antepasados, de las costumbres al patrón, ya estando a cargo usted de ellas? Sí, la verdad que servirle al patrón es como una cosa bastante seria. Entonces muchas veces los antiguos mayordomos siempre le mencionaban unas anécdotas a uno, ¿verdad? En las cuales pues tal vez no eran miedo, sino que eran respetuosas de las anécdotas que contaban ellos, ¿verdad? ¿Cuáles anécdotas podríamos recordar que a usted le contaban? Bueno, posiblemente hay una que después de uno recibir la cofradía, al mes o a los 2 meses hace uno una excursión a Esquipulas.
Y en una vez alguien me contaba, mira, vos andás con toda la devoción y toda la fe, porque fíjate que a un fulanito, que fue también primer mayordomo, ahí vas a ver lo que le pasó. Bueno, contame qué pasó, pues. Bueno, fueron a Esquipulas, regresaron a Esquipulas y por lo regular muchas de las excursiones que se hacen pasan aquí a este río Hondo a almorzar. Y ese día, pues este compañero dice que hicieron todas las respectivas del caso y pasaron a almorzar al río Hondo. Pero la anécdota fue que él aparentemente no quería ir a ese viaje, a esa excursión, y en la cual creo que fue con su voluntad. Y alguien le dijo, si vas a ir, anda con la devoción de tu patrón y con la fe también a donde vas a ir. Y lamentablemente ellos estaban haciendo un almuerzo, prepararon un par de ollas para hacer el almuerzo, y una de esas 2 ollas se quebró. Entonces esa es una de las tantas anécdotas que, sea cierto o no sea cierto, creíble o no creíble, pero sucedió, ¿verdad? Eso es. Y va inspirando ese respeto al patrón en las creencias, en las actividades que uno realiza a nombre de él. Así, la verdad que si usted va a realizar algún acto religioso, tiene que hacerlo de veras con toda la fe necesaria, porque hablan que el patrón es muy riguroso, muy serio en sus aspectos, aunque muchos crean que es una imagen tallada en madera o yeso, qué sé yo, pero que sinceramente es una imagen de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Entonces, si uno entra ahí a la cofradía, entra con aquella delicadeza que le han contado para poder hacer las cosas bien con la cofradía, para agradarle al patrón, ¿verdad? Y en lo personal, ¿cómo fue su experiencia directamente con Santo Domingo? Ese respeto que le contaban, esa delicadeza que él le hablaba. Sí, como le cuento que yo nací de una familia completamente católica y que mis antepasados familiares me enseñaron a ser católico y a respetar al patrón en ese momento que ha sido toda la vida para mí con Santo Domingo de Guzmán. Entonces mi experiencia, ¿cuál ha sido? ¿O cuál fue? De que mi familia me contaba y me decía que si iba a aceptar, porque se había aceptado, que lo hiciera con toda la devoción necesaria para que las cosas que yo había pensado en hacer o hacer alguna pequeña obra o qué sé yo, que la hiciera de toda la buena voluntad y fue para él. Dentro de las actividades, ya estando a cargo de la cofradía, hablemos de las corridas del Rosario. ¿Cómo es que se hacían en el antaño? ¿Cómo es que usted la realizó y la experiencia que tuvo viviendo estas corridas del Rosario? Mire, por lo regular, yo tuve algunos compañeros en la cofradía que ellos me guiaron en algunas cosas para poder hacer las cosas que le llamamos las corridas del Rosario. Y eso se viene planificando prácticamente desde el mes de mayo, ¿verdad? Para que ya en junio ya podemos empezar a salir con le llamamos la primera corrida del Rosario, que por lo regular se ha hecho aquí en Mixco. Entonces sale uno después de la misa de las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, pasando por todas las calles y tocando las puertas de las casas del municipio en la primera corrida para pedir antes decíamos limosna, ¿verdad? Para las festividades del patrón. Y que en realidad pues recorría todo el pueblo de Mixco, se recorría en un solo día. ¿Cómo veían ustedes que recibían al Rosario en las casas o las familias? Mire, en ese tiempo que yo estuve, sinceramente era una forma muy católica, ¿verdad? Porque pasábamos a muchas casas y en muchas casas hacían unos pequeños altares para poner ahí donde vamos el rosario que llevábamos del patrón, lo poníamos en ese altarcito que hacían muchas familias y ahí, por lo menos aunque sea un Padre Nuestro, rezábamos, porque la gente quería que los rosarios estuvieran en el altarcito que se le hacía para que hubiera más bendición en esos hogares.
Después de la reunión, entonces era muy raro muchas veces, e incluso en muchas casas pasaba el rosario, nos sentábamos y mucha gente nos ofrecían lo que se acostumbraba antes, como era el atol blanco, que eso nos regalaban como entre 10, 11, 12, 1 de la tarde, aquí en Mixco, aquí en la cabecera de Mixco, ¿verdad? Y eso era, ¿verdad? Y en muchos hogares se sentía ese ambiente de electricidad, porque hasta cohetes le quemaban al rosario, pues, ¿verdad? Le quemaban cohetes y la gente adornaba y compraba pino, y cuando uno entraba estaba la casa adornada de pino donde se ponía la bandeja de rosario que llevábamos aquí en el pueblo. ¿Sorprendía esa recibida que hacían las familias al Santo Rosario? Ah, sí, uno se ponía más contento, más eufórico, ¿verdad? Porque sabía uno que sinceramente no andaba solo, sino que al contrario, se sentía aquel ambiente en decir vamos y vamos y vamos y vamos, y aunque ya estuviéramos muy cansados por estar corriendo, no sentíamos ese cansancio, sino que al contrario, se sentía la euforia de que sinceramente había mucha gente católica hace unos 20 y pico de años, mucha gente católica, en la cual pues, los recibimientos eran de mucho agrado para, en el caso mío, como primer mayordomo, ¿verdad? Y quizás familias que tampoco uno conocía. Por supuesto, porque yo sinceramente salía aquí a mi pueblo, si usted quiere, como se dice vulgarmente, echar un colazo al parque, pero no conocía a fulano sultano. Pero cuando pasábamos, si usted estaba en el parque, pero pase adelante, somos católicos y de veras usted está con el patrón, pase adelante. Y esa, como le digo, esa era la satisfacción de uno como primer mayordomo y como la cofradía que andaba con uno, que gracias a Dios pues la cofradía fue siempre bastante granítica dentro de nosotros, ¿verdad? Tanto el primer mayordomo como su directiva de hombres y de mujeres. Porque las mujeres, sinceramente, cuando yo estuve, se fajaron sinceramente. Don Jaime, ¿y cómo eran los preparativos para esa corrida? ¿Qué era el encargado de la concha, de las flores? ¿Cómo era el preparativo para...? Fíjese que para, digamos, la bandeja o la concha que está hablando usted, quienes la preparaban eran las capitanas. Ellas se encargaban de ir a comprar las flores, porque como va adornado con flores, ¿verdad? E iban a algún mercado a comprar las flores. Y también iban a algún mercado a comprar, digamos, lo que era los pétalos de las rosas. Y entonces, pues, wow, 8 días antes nos decían, mire, la primera corrida va a ser tal fecha, y entonces nosotros ya estamos listos para ir a comprar las flores y los pétalos de rosa, porque en cada lugar o en cada hogar que entrábamos y decían que pasábamos adelante, ahí se dejaba como costumbre, ¿verdad?, un manojo de pétalos de rosa, ¿verdad? Y en muchas casas también que también no nos recibían, pero sí nos regalaban la limosna, como les digo, que así se decía anteriormente. Entonces decía, mira, agarra un poquito de flores despenicadas, de rosas. Y la verdad que sinceramente, alegre pues. No se cansaba uno, aquí en el centro. No digamos cuando íbamos a otro lado, creo que tal vez me van a preguntar para otros lados. Pero aquí eso hacíamos. Don Jaime, y en el proceso de escoger o qué rosario se utilizaba para esa corrida. Hay 2 o 3 rosarios que están ahí en la cofradía. Entonces lo que hacíamos en ese momento con nosotros era que por lo menos se limpiaban bien los rosarios donde iban a ir la bandeja y que ya se va al rosario, ¿verdad? Eso es. La experiencia de las siguientes corridas, luego de la cabecera, ¿cómo era que se vivían? Bueno, se planificaba, por supuesto. Y decía, bueno, hoy se hizo la primera corrida de rosario aquí en la cabecera. Y de hoy en hoy nos toca ir a Sacó, que es Sacó chiquito y Sacó grande. Bueno, hay que trabajarla, pues. Entonces ahí sí salían 2 bandejas para el rosario en ese momento. Y agarrábamos todo lo que es de aquí la 8ª avenida a salir a San Ignacio, a Belén o a la Brigada. Unos agarraban por el lado izquierdo y otros agarraban por el lado derecho. Que íbamos a parar una familia de apellido Núñez.
Ahí nos tenían atol, los refrescos, porque aparentemente pues ya habíamos sudado en la subida de aquí para San Ignacio, porque pasábamos el barranco donde pasa el río, ya llegábamos. Ahí nos juntábamos en la casa de esa señora, de esa familia Núñez, y agarramos ya recto, pasando, digamos, ya la salida a la calzada de San Juan, donde entrábamos a Santa Marta, a la Florida, y seguíamos recto. Incluso muchas veces entrábamos al 1 de julio para poder salir. La bajada que nos llevó, el Milagro, por supuesto, ¿verdad? Pero sinceramente se miraba también que había mucha gente católica. Ya después uno, con aquella intención de averiguar qué ha pasado, hay mucha gente o muchas familias que sinceramente ya no son católicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les ha ido a las personas hace unos 5 o 6 años? No sé. Pero con nosotros, un recibimiento parecido al que se hacían aquí en Mixco, también ahí en las colonias, no digamos San Ignacio. Y cuando llegábamos allá a Sacó, hay un puente de Sacó, que ahí en Sacó nos estaba esperando también una directiva de Sacó, donde hay un puente. Ahí nos esperaban, y ellos recibían a Rosario, porque decían que nosotros ya íbamos demasiado cansados. Entonces esa junta directiva de ellos agarraban el rosario y ellos empezaban a barrer todo lo que era Sacó chiquito, Sacó grande, y nos juntábamos en la casa del primer mayordomo de allá de Sacó. Ahí nos juntábamos y ahí se contaba el dinero que ellos habían recibido. En ese momento, pues, si le dijera por lo menos 100 quetzales, ¿verdad?, que habían recogido de ofrenda. Entonces, yo no sé cómo harían los demás o yo, pero en ese momento yo les dejaba el 50% con la directiva, ¿verdad? Dejábamos el 50% y el 50% para nosotros. Después de hacer el conteo respectivo, se hacía una oración con los rosarios en el altar que hacían los señores de aquí de Sacó, y se rezaba. Muchas veces en los 2 años que estuve yo pusieron marimba, no una marimba así de prestigio, ¿no? Pero se sentía el fervor religioso de que habíamos llegado nosotros con el rosario a satisfacer las necesidades religiosas de esa aldea, le llamábamos aquel tiempo, ¿verdad? Esa experiencia de ir a pie corriendo desde la zona central de Mixco a Sacoja hacia el lado norte, llevaba también aquella espiritualidad que ustedes miraban de la directiva de Sacoja. ¿Cómo poder describir algunos aspectos que la hacen singular esta corrida? ¿Qué hacemos singular? Bueno, la verdad que sinceramente todos íbamos con esa euforia, ¿verdad? Porque cuando yo iba, yo creo que también participó usted más o menos en 2 oportunidades cuando usted era un mixto o un patojo, ¿verdad? Y sinceramente conmigo, gracias a Dios, no bajaban de 35 o 40 personas, que se miraba un gran grupo, pues. Entonces la singularidad de nosotros, cuando ellos nos recibían, era una gran euforia, como que ellos quisieran conocer otro mundo, o que sinceramente vino la gente de Mixco y está aquí con nosotros, aquí nos está saludando, aquí vamos a compartir con ellos, porque como le digo, ya al terminar la faena, que el señor fulano tal, que es el primer mayordomo, que baile con la primera de aquí, y que la primer capitana del pueblo de Mixco baile con el primer mayordomo de aquí, porque sinceramente ese era el juego de amistad que se hacía en ese momento. Una unión fraternal. Correcto. De fe por el patrón Santo Domingo. Así es. Sin embargo, ahí era lo más, tanto aquí, lo de aquí en Mixco, como lo de allá en Sacó. Sinceramente era algo que se sentía ese amor a la feligresía y ese amor al patrón. ¿La siguiente corrida hacia dónde? Era a lo de Fuentes. Ahí en lo de Fuentes, sinceramente, las cosas se miraban un poco más desabridas, pues, porque sinceramente ya agarrábamos por otro lado y que íbamos a todo lo de Fuentes.
pero no se miraba la euforia que como era en Sacó, ¿verdad? Y por lo menos ya se terminaba a 2 o 3 de la tarde. Y bueno, pues mira, ya no hay nada aquí, ¿qué se puede hacer? O no sé. Entonces ya regresábamos antes de las 6 de la tarde, ya estábamos acá. Porque quiero decirle que aparte de esos que se hacían esos rosarios, después de venir de Sacó, venir de lo de Fuentes, teníamos que realizar lo que le llaman todavía, lo que eran las pasadas solemnes del patrón. Y teníamos que hacerlo, quisiéramos o no quisiéramos, teníamos que realizar esas pasadas solemnes. Ahí era lo de Fuentes. Me va a preguntar la otra. ¿Sí? La última. Hay 2 todavía. La otra era aquí lo que le llamamos la comunidad y las otras aldeas que tiene la comunidad. Íbamos hasta el kilómetro 21 y algunos nos llevaban, algunos de los que conocían nos llevaban por unas veredas para salir por el satélite, mientras que el otro grupo iba completamente todo lo que era la comunidad. En la comunidad también nos recibían muy bien. Habían 2 familias, que ahorita no me recuerdo el nombre, pero nos recibían en esa casa muy bien, en lo que era la comunidad, en lo que era Campanero, y lo que era el satélite. El Aguacate, por supuesto, que se cree todavía que son unas colonias o ciudades o qué sé yo, que todavía se acuerdan del patrón, porque sin ir tan lejos, la última carrera que hacíamos era para el Manzanillo. Ya era que lo hacíamos un sábado por la tarde, o un domingo por la mañana. Pero ahora si nos damos cuenta, allá en el Manzanillo pues ya tiene su patrón o su patrona, pues. Y ahorita también ya en la comunidad ya tienen a su patrón, pues. San José, San Antonio, algo así que San José. Entonces, como que se ha ido perdiendo por falta de que nosotros solo nos acordamos en el momento, ¿verdad? Entonces no le damos seguimiento a la cofradía y al fervor religioso de católico. Entonces como que ya fuimos, ¿verdad, muchachos? Eso me pasó a mí, pues ya fuimos. Sin embargo, yo no me olvidé, después de 5 o 6 años, nunca me olvidé yo de la cofradía de Sacó. Ya no siendo yo mayordomo, de una u otra manera los iba a saludar y todo eso, y que viene la fiesta del patrón, y que necesitamos por lo menos una docena de bombas y todo eso. Y entonces, pues bueno, si tengo las posibilidades, con mucho gusto, yo vengo aquí con ustedes esta fecha. Y ahí me hice de algunos amigos que todavía son católicos. Hay un señor que se llama Francisco, creo yo, que todavía es católico. Don Jaime, ¿y cómo este es el objetivo de esta entrevista, verdad? De poder revivir todas esas actividades y esa festividad que se hacía aquí en el pueblo, ¿verdad? ¿Cómo era el movimiento ya estando en las calles, la corrida, ¿verdad? Que era de correr? ¿Cómo era en el tiempo que usted sirvió? Sí, se parece a lo que pasó después, antes y después, ¿verdad? De 10 años. Lo mismo, ¿verdad? Después de escuchar la misa de 7 en ese tiempo creo que era la misa. Entonces el padre que en ese momento, cuando yo tuve la oportunidad de recibir con esos compañeros, en ese año se fue el padre Martínez y vinieron 2 sacerdotes que en su momento pues creo que me dieron todo el respaldo necesario a mí personalmente, como era el padre Santizo, en paz descanse. Había otro padre que se llamaba Edgar Carlos González, que después se fue a la iglesia de Matitlán. Y ellos, con todo respeto, les fuimos a hablar y les digo con mucho gusto, muchachos, qué es lo que quieren, en qué los puedo ayudar y todo eso, cuéntenme, y yo con mucho gusto los ayudo. Incluso tu padre Santizo, que en paz descanse, me dijo, muchachos, solo porque yo tengo que hacer misa, no los acompaño a una corrida, ¿verdad? Porque me han contado que son muy buenas. Y yo pienso que tanto ustedes como fulano, sultano y mangrano, creo que tienen ustedes la capacidad como para poder manejar esta cofradía. Estoy dispuesto a lo que necesiten, pues muchachos. Si no tienen esto, si no tienen el otro, no tengan pena. Entonces recibimos
ese apoyo del Padre Santísimo, muy, por cierto, que en paz descanse, muy bueno. ¿Y cómo se sentía la euforia? Salíamos de misa y decía, bueno, unos agarran aquí y otros agarramos por aquí. ¿Cuántos somos? Ahorita somos 40, ¿va? Entonces 20 para acá y 20 para acá. ¿Quién se va con el primer mayordomo? ¿Quién se va con el segundo? Entonces no había ninguna diferencia. Yo voy con fulano, voy con susteno, no tengan pena, muchachos. Y hacíamos, pues. Entonces empezamos a agarrar, ya diagnosticábamos por qué calles o avenidas empezábamos a trabajar, ¿no? Y a qué horas por lo menos nos juntábamos para la hora de almuerzo. De ahí nuevamente donde habíamos dejado, teníamos que regresar para continuar con la corrida de lo que llamábamos del Rosario de Santo Domingo. Eso es. Podemos asegurar que estas corridas, el fin principal era el agrandar esa devoción a Santo Domingo de Guzmán, llevar una extensión de él, en este caso el Rosario, pero también el apoyo económico de las familias. Era trascender la devoción al patrón Santo Domingo, no solamente en la zona central, en el casco del municipio. Bueno, la verdad que sinceramente en el sentido económico, cada uno como que sabe qué es lo que tiene en el bolsillo, ¿verdad? Y que sinceramente pues aquí en Misco y con el Sacó, la ofrenda no era una bicoca, pues. Se juntaban buenos centavos como para decir, bueno, valió la pena no solo conocer gente católica, gente que agradó que hagamos nosotros el Rosario del Patrón, y que sinceramente la ofrenda, pues, cuánto daban, no sabía, pues, porque estaban las alcancías ahí que estaban cerradas y que se abrían para el conteo del dinero. Y entonces, como le repito, mucha gente, ay, venga, aquí está la ofrenda para el patrón, o aquí está la limosna para el patrón. Pero después, como que sinceramente la gente se ha vuelto muy reácida, o que ha cambiado de religión, o qué sé yo. Pero cuando yo estuve, yo creo que para mí en lo personal fue una bendición, porque sinceramente un montón de gente me brindó la mano. Entonces tengo que agradecerle mucho a esas gentes, al pueblo de Misco principalmente, ¿verdad? Y a las capitanas que sinceramente conmigo se fajaron, pues, ¿verdad? Se fajaron en decir, bueno, vamos a hacer tal cosa para dejarle algo al patrón, para dejarle algo a la cofradía, y que nosotros salgamos siempre libres para poder en cualquier momento sigamos trabajando por él. Así es. ¿Alguna experiencia que usted recuerde que le haya llamado la atención del recibimiento al Rosario, que aún mantenga usted muy vivo en su recuerdo? Bueno, yo sinceramente tengo que agradecerle mucho a la gente que participó conmigo, y como les repito, aquí está don Mario, que sinceramente nunca me dejaron solo, ¿no? Entonces, la anécdota que tengo yo en mi mente es que toda la vida siento yo que fui agradable con la gente, pues, con la gente que me siguió en los rosarios, porque ir de aquí a Sacó no son 10 metros, ¿verdad? Y sinceramente mucha gente decía, si no viene la camioneta que nos trajo, pues nos a pie, pues mucha de regreso. Y eso hacíamos, nos veníamos y ¿qué hacíamos? Que no sé qué. Toda la gente venía gritando, toda la gente, bueno, ya te quedas, desapurate, querés que te carguemos y todo eso. Y ahí estábamos, pues. Entonces, y mucha gente, las anécdotas, que era que nos pasábamos por un montón de terrenos baldíos y todo eso, y que hoy ahorita me toca a mí llevarme el rosario, ahorita me toca a mí, hasta se peleaba muchas veces porque quiero llevarlo yo, ¿verdad? Entonces, yo sinceramente, muchachos, lo voy a llevar yo, no, hombre, vos andate adelante, y vos andate adelante, a nosotros nos lo vamos a llevar. Entonces, esas anécdotas que sinceramente van en el camino, haciéndolas, que sinceramente vienen a decirle, bueno, tal vez Jaime ni falta hacia aquí, pero sí me llamaban para tales cosas, y a lo último, pues, ¿verdad? Y entonces, lo agradable, en las anécdotas, lo agradable es que toda la vida compaginé y compaginaron conmigo todas las personas que en esos momentos están. Muchos ya no están, que los tengan pues descanse, pero que siempre nos recordamos muchas veces porque, en primer lugar, la cofradía, los miembros de la cofradía, fuimos muy graníticos. Entonces, escasamente, hubieron algunas diferencias porque eso tiene que ser así, pero que a la vuelta, que a las 2 horas estábamos, vos estoy de acuerdo con esto, si estoy de acuerdo con esto, pero debías arreglar eso, debías de arreglar lo otro.
Ahí continúa nuevamente la buena vida en el aspecto de la hermandad y la sencillez de cada uno de nosotros. Y ahora ya hablando en el tiempo de ser mayordomo, ¿cómo vivió usted ese periodo de ya para preparar el rezado, las veladas, el caldo? ¿Qué recuerda usted de eso? Sí, en cuanto a las veladas, desde unos 3 o 4 meses antes, teníamos que ver con qué conjuntos marimbísticos se contaban, ¿verdad? Porque muchas veces, mi secretario, sinceramente, o mi tesorero en ese momento decían, mire, dinero para esto no hay. Pero buena suerte, sí había. Pero él decía, puchi, si aquí voy a estar en bombas tanto, ¿y qué hacemos después? Si no alcanza. Pero gracias a Dios toda la vida el patrón le ha dado dinero a uno, hombre, sinceramente. Entonces, las veladas de 3 o 4 meses antes iban a buscar algunos conjuntos marimbísticos o algo así para alegrar al pueblo, que eran toda la semana previa al rezado del Señor, ¿verdad? Y en cuanto a cuestión del caldo, pues antes se hacían 3 o 4 días nada más, ahora cada 8 días creo que hacen. Que no, porque sinceramente el caldo sinceramente es para agosto, ¿verdad? Entonces esas cosas. A mí no me gustaba que para la fiesta tal, que para la fiesta tal, aquí en la cofradía se va a hacer caldo. No, hombre. Porque cada imagen o cada santo creo que tiene sus cánones, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, pues, con Santo Domingo, yo siento que el caldo colorado es para la fecha de él, la semana del patrón. Pero entonces se preparaban decir tal y tal cosa, mire señoras capitanas, fíjese que esto y esto pasa. Y entonces en su oportunidad alguna familia de aquí en Misco regalaba un toro, ¿verdad? Pero viendo algunas cosas muchas veces en un año no nos dieron nada, pues. Entonces tuvimos que sacar de los beneficios que daba el patrón para poder comprar más que todo la carne, ¿verdad? Al siguiente año pues yo tuve la oportunidad de hablar con uno de esos señores y me dijeron, pero ¿por qué no me contaste que vos estabas ahí metido, pues, Jaime? Pues sí, ahora, pero sí, no tengas pena. Fulano tal va a ir a hacer una camada de toros y entonces en ese momento te regalamos la tuya. Es para el pueblo, no sé. Sí, va, está bueno. Entonces, eso se hacía. Y las señoras capitanas eran las que se arreglaban todo con todo, porque yo no sé si hay unos grandes zapastes ahí que le llamamos nosotros, que era, por supuesto, son de barro, ¿verdad? Y ahí preparaban en la cocina grande que hay ahí, preparaban todos los implementos para la cocina, para hacer los primeros 3 o 4 días de caldo cuando yo estuve, ¿verdad? En cuanto al rezado, sinceramente también hay que ir unos 6 meses antes. A mí me dijeron, mira, vos tenés que ir a la antigua con fulano, sultano y mengano. Bueno, pero ¿cuándo vamos entonces? Vamos a tal fecha, pues. Y fuimos a encontrar a ese señor y él mencionaba mucho, ¿cómo quiere más o menos? Pues mire, yo no tengo experiencia en esto, pero creería que tal vez así en esta forma. Entonces él empezaba a matizar cómo podría ser el andaría de ese momento, ¿verdad? Y cual pues uno ya traía aquí con la gente, tanto con las capitanas como con los demás mayordomos, a decirle cuál era más o menos la intención de qué paso o qué alegoría podía sacar el patrón en ese momento. En la cual pues algunos de ellos, en la primera vez que nosotros salimos, que salió con unos candelabros así, que algunos de la cofradía, algunos miembros de alguna hermandad dijeron, mira vos, te felicitamos porque nunca había salido el patrón en esa alegoría, vos. Realmente entonces le has dado un cambio ahorita a la imagen y a la alegoría que saca el patrón. Te felicitamos. Muchas gracias. En ese momento también se realizó porque en años anteriores el primer mayordomo por lo regular tenía que sacar su vara, ¿verdad? Porque me mencionaban que sinceramente el patrón o el primer mayordomo unos 15 o 20 años atrás que yo estuve,
ellos también tenían aquel don de poder pónganle en la municipalidad de Misco, ¿verdad? Porque se le llamaba a veces como alcalde, algo así. Entonces me sugirieron que mandáramos a hacer una vara, pues, y que yo la tenía que portar en el rezado. No le dije, muchacho, como que no sé qué, ¿cómo no? Hay que sacarla. Y fue don Evaristo el que me dijo, tiene que salir Jaime, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, correcto, pues. Y ya salimos. Esa vara creo que la tiene el patrón de la iglesia. Entonces yo estrené esa vara, que con mucho orgullo, ¿verdad? Y está ahí puesta, ¿verdad? Entonces, ahí está con el patrón. Entonces, fuimos a la antigua para sacar esa. Ya el segundo año, ya platicamos con un poco de experiencia, ya platicamos ya más despacio con la junta directiva, que seguimos siendo los mismos que fue la primera vez. Y dijimos, mire muchachos, aquí se puede hacer esto, en lugar de pagar 4 o 5 mil quetzales allá, hagamos esto, que se puede salir en 2 mil quetzales, pues hagámoslo, pues. Y ahí salió, frente al patrón salió el mundo. Dijeron que también era muy bonita. Y entonces un misqueño y otro par de misqueños elaboraron el andaría del patrón en ese momento. Hay que buscar también las otras cosas, no sé si me adelante o estamos, ahí estamos. Las alboradas. ¿Sí? Las alboradas es otra cosa que también se necesita sus centavos, ¿verdad? Entonces, muchas veces decían, bueno, ¿qué vamos a sacar? Alguien decía, no, vamos a sacar un conjunto malo, mucha que no sé qué, y todo lo que se trata, pues vamos a buscar, pues. Entonces íbamos a buscar en ese momento tal vez un poquito de lo mejor de música, ¿verdad? En ese tiempo empezaba a salir el convite. Y iban a platicar conmigo prácticamente, pues. Pero ¿qué decían? Si no nos dan el 50% para la música, no salimos. Y nosotros queremos salir porque hay que realzar el pueblo, porque nosotros vamos a pasar, ahí es lo que marca la procesión que va a pasar. Bueno, entonces como que lo ponían a uno así, con la junta directiva, que ese conjunto muy caro. Entonces, a veces tenía que consultar uno con la familia, decirle, muchachos, fíjense que... Entonces alguien decía, bueno, esto voy a ir con esto, y esto está bueno. ¿Qué marimba quieren, pues? ¿O qué conjunto quieren? Tal, no tengan pena, con mucho gusto. Y el siguiente año fue la misma cosa. Hoy queremos tal conjunto, ¿lo puedes traer, sí o no? Lo traigo. Ahí está. Entonces, era algo que tenía que hacerse, pues, para las festividades del patrón. Dentro de su servicio, ¿qué experiencias o qué momentos especiales recuerda usted que lo lleva muy en el corazón o que significaron mucho para su vida? Dentro del tiempo que estuve ahí, eso lo llevo todavía. ¿Verdad? Porque si no, ya no fuera católico, o ya por lo menos no respetara yo al patrón, pues, ¿verdad? Porque entonces, sinceramente, aunque no me lo crean, pero yo todos los días, aparte del Creador, ¿verdad? Va un mensaje para el patrón, ¿verdad? Diciéndole que por favor no se olvide de mí, sino que me ayude, porque hay tantos problemas en la vida que sinceramente uno se olvida, como ya no, pues, como ya no sé qué. Pero entonces yo hasta el momento creo que va en mi mente y en mi corazón el don. ¿Qué mensaje podría darle usted a estas nuevas generaciones, a los niños que con ilusión van en una corrida del Rosario, que con ilusión van a participar de las actividades del Patrón Santo Domingo, pero que el objetivo de este programa es contarles también a ellos el porqué, la esencia del por qué se hacen muchas actividades como las corridas, los convites, el rezado, para que ellos mantengan en su corazón ese legado que usted cuando era niño nos dieron nuestros antepasados? Vamos a salir un poquito del tema. Aquí en el Colegio El Pinar, ahí todos los años celebraban el Día del Abuelo, ¿sí? Todos los años. Y más de algún familiar estuvo estudiando ahí. Entonces, todos los años, como 5 años, me invitaron
para que yo les pueda enseñar a los niños un poquito de lo que es el patrón. ¿Quién es el patrón de aquí en la cabecera de Mixco? ¿O quién es la patrona? Pero aparte de eso también les iba a enseñar, cuando yo era patojo, qué era lo que más, qué juegos teníamos, ¿verdad? Como es el capirucho, como es el trompo, cincos. Entonces eso les iba a enseñar a los patojos, y que sinceramente muchas veces, a causa de la enfermedad que estamos usando todos en todo el país y el mundo, ¿verdad? Ya no han venido, pero por lo menos de aquí de la cuadra y toda la cuadra, yo a veces los invitaba a los güeros en tiempo de vacaciones, a que vinieran a jugar aquí y enseñarles sinceramente lo que es la religión católica y a quién es nuestro patrón o patrona de acá. Y los güiros venían. Y tal vez no venían con aquella intención de escuchar, sino que con la intención de tomarse una taza de café con un panito. Pero el mensaje siempre iba, cada 8 días. Mas sin embargo, si nos damos cuenta, hay mucha gente por acá que es evangélica, pues. Entonces cuesta mucho ir jalando güiros. Pero que sinceramente esos güiros que tenían 6, 7, 8 años, pues ya tienen 10 o 12 años, que sinceramente por lo menos me saludan y me dicen por molestar o por buena onda, y que cuándo van a volver nuevamente para acá. Espérense muchachos, porque pase esto y con mucho gusto volvemos a las actividades. Si vos ya no puedes venir, tal vez tu hermano pequeño pueda venir aquí a escucharnos. Entonces ese es el mensaje que sinceramente yo lo he hecho para que sinceramente no se pierdan esas costumbres ni esas tradiciones. Prácticamente el legado del patrón Santo Domingo, que era predicar, usted lo hace de una forma muy sencilla y muy directa a la esencia de la sociedad, que son los niños. Así es, sí. Sí, eso he hecho. Pero como le digo, aquí la pandemia nos vino a frenar un montón de cosas buenas. Prácticamente todas tienen que ser buenas. Ya va a llegar el momento pues en el cual volvamos nuevamente a la normalidad y que Dios mediante estemos todavía nosotros con vida para poder realizar nuevamente esas actividades. Porque los güiros o los niños no se pueden quedar en el abandono, pues. Ya sea un mensaje de cariño, un mensaje religioso o incluso a veces de escolar, ¿verdad? Porque muchos que me decían muchas veces, no es que uno tenga o no tenga, pero que me decían, mira, don Jaime, fíjese que yo no tengo mañana para un lápiz, ¿entendés, mijo? Pero venís tal fecha, ¿verdad? Vengo, me decían. Entonces, con la intención de ese lápiz, sí venía a la siguiente semana, pues. O sea, pues que a veces era como un anzuelo para llevarles ese pequeñito mensaje, pero que sinceramente, posiblemente en algunos haya quedado esa semilla. Don Jaime, y también viene a mi mente recuerdos de su mamá, ¿sí? Que ella también le sirvió al patrón Santo. Sí, ella fue la primera capitana, unos 10 años antes que yo quizás, y en la cual pues me ayudó bastante. Ella como haya sido la primera capitana, me ayudó bastante porque me dijo, mira, me dijo, esto hay que hacer, esto no hay que hacer, y esto. Porque en cierta oportunidad, como todos estábamos ahí como primerizos, ¿verdad? A todos no sabíamos que por lo menos para el día del primer domingo de Ramos, para el domingo de Ramos, teníamos que llevarle a nosotros a la iglesia lo que le llamamos los cirios. Y ella me dijo en esa oportunidad, mira, ya compraron el cirio. ¿Qué le dije? Iba así, ¿verdad? Entonces me decía, mira, un cirio tenés que llevarlo para la fecha, por lo menos de unas 15 o 20 libras. Me digo, porque eso sirve para los 40 días después de que murió el Señor. Tienen que encenderlo todos los días en la iglesia. De veras, le dije, sí, me dijo. Y si no, si no lo vas a comprar, por lo menos vamos a pedirlo ahí. Y ahí frente a la Merced, ahí fuimos esa vez a encargarlo en la iglesia de Merced. Ahí lo fuimos a encargar y tenían que estar por lo menos 5 días antes aquí en Mixco para el Domingo de Ramos. Igual que la procesión de Domingo de Ramos, que también todavía la realizan, pero no sé cómo la realizarán estos señores ahorita, ¿no? Porque las mujeres se encargaban de ir a comprar los cuentos de Ramos para hacer los ramos en su oportunidad el día domingo, va, y regalárselo a la feligresía que iba a escuchar misa allá al oratorio, ¿verdad?
con esa guía que tuvo de su señora madre y con el paso de los años, ¿qué cosas quizás se han dejado de hacer? Aquel consejo que le dio, esto se hace, esto no se hace, que debieran perdurar o debieran volverse a hacer porque tienen un significado muy especial. Sí, la verdad que dentro de la directiva que vinieron después de que yo estuve con mis compañeros, sinceramente, más de alguno quedó, ¿verdad? Y entonces ahí le decía, mire muchacha, hay que hacer tal cosa, o mire señora tal, tiene que hacer tal cosa, usted es la encargada, tiene que ir a comprar las candelas para el recibimiento, usted es la encargada de hacer esto para tal fecha, y se les escribía tanto al primer mayordomo como a la primer capitana. ¿Qué no se ha hecho? No es que no me haya querido alejar yo de ahí, sino que sí actué después dentro de algunas juntas directivas, y entonces esos mensajes que a mí me daban tenía que yo dárselos a ellos, ¿verdad? Para que fuera todo bien, ¿verdad? Y que todo tenía que ir por buen camino para cada uno de nosotros. Yo me he alejado, por lo menos, me alejé es que es increíble la vida, ¿verdad? Yo me alejé más de 15 años por cuestiones políticas, ¿verdad? Porque usted sabe que nuestro medio dice, eso ya está metido aquí en la cofradía, algo quiere más adelante para esto y esto. Entonces quise reservarme ese problema que pude haber tenido con algunos compañeros, ¿verdad? Entonces me quedé un poco rezagado, pero que sinceramente siempre fui siendo parte de la cofradía como un mayordomo, pero ya, si ustedes quieren, de segunda mano, ¿verdad? Y que sinceramente pues me iban a pedir la contribución para colaborar con la cofradía para las festividades del patrón. Pero hasta ahí, pues. Finalmente, don Jaime, algo que usted quisiera agregar, algún aporte quisiera usted brindar. Sí, bueno, la verdad que yo creo que sinceramente la cofradía ha tenido algún progreso bastante grande, ¿verdad? Que ya le pusieron un nuevo piso, que ya le pusieron nuevamente las cúpulas. Esas cúpulas me recuerdo que en el año 4, 8, 12, hace unos 16, 18 años, un alcalde que estuvo en esa fecha le mandó a poner la cúpula al oratorio. Ahora estoy viendo que con este compañero que está ahí quiere tirar una terraza para que no entre tanta agua al salón del oratorio. Y algo que pues sinceramente no me están preguntando, pero en el tiempo que yo estuve solo habían 8 bancas. Y nosotros mandamos a hacer otras 8. Y no se han mandado a hacer otras cosas. Porque ahora han utilizado sillas o qué sé yo, ¿verdad? Pero las bancas era como que era lo mejor en ese momento, ¿verdad? Como que le daba algún toque a la cofradía, ¿verdad? Entonces, pues algunas cositas que yo personalmente sí dejé ahí, en la cual pues muy poco ha llegado al oratorio por la misma situación, ¿verdad? Pero que sinceramente sí estoy anuente. En cualquier momento que me llamen, tal vez no participar como primer mayordomo, pero sí en la cofradía, porque imagínense hacer un corrido para Sacó, que ahorita esos 2 años creo que no se han realizado por la misma situación de la pandemia, pero en la cual pues, si Dios quiere el otro año, pues que se realice algo bonito, pues, ¿verdad? Y que sea algo que sinceramente haya valido la pena descansar 2 años para poder realizar algo mejor para el patrón, ¿verdad? Y en la cual pues ese realce que se le tiene que dar, que sea bastante pomposo, ¿ah? Esa es la idea mía, y que sinceramente pues si me dan para alguna cosa, ahí estoy para servirles, una vez tenga vida.